Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con nuestro curso de CodeIgniter 4. En este video vamos a crear nuestro primer proyecto con el framework, en el cual repasaremos todos los conceptos que hemos visto a lo largo de este curso. No olvides suscribirte y darle like a este video. También déjanos en los comentarios qué te ha parecido este framework. En este primer proyecto vamos a crear un módulo de empleados en el cual vamos a hacer el CRUD completo, lo que es agregar un registro, listar todos los registros en una tabla, así como actualizarlos y eliminarlos. Los requerimientos que necesitamos va a ser un servidor web como Apache, también PHP, un motor de base de datos como MySQL y Composer, así como tu editor de código de tu preferencia. Estos son los requerimientos obligatorios para poder llevar este proyecto, pero también tenemos algunos opcionales. Por ejemplo, PHPMyAdmin para poder interactuar con las bases de datos de forma gráfica y también Git para llevar el control de las versiones de nuestro módulo que estemos desarrollando. Así que vamos a iniciar con la instalación de nuestro framework para iniciar nuestro proyecto. Así que nos vamos a nuestro servidor web, en mi caso estoy en Apache htdocs. Aquí vamos a poder abrir una terminal o una consola CMD de Windows. En mi caso también yo ya he instalado Git y puedo abrir directamente aquí una terminal. O si no, podemos abrir un CMD directamente y nos podemos ubicar en esta ruta con CD y la ruta que estamos solicitando. Una vez que estamos aquí, recuerda que también ya debes tener PHP en las variables de entorno para que esto pueda funcionar, así como Composer. Vamos a utilizar Composer para hacer la instalación. Create-project espacio CodeIgniter 4 diagonal app started. Un espacio y el nombre de nuestro proyecto va a ser empresa. Y al final agregamos la opción de que no agregue las opciones de desarrollo, por ejemplo el test y algunas otras cosas adicionales que agrega. Recuerda que aquí va a ser muy importante la versión de PHP que tengas. Tal vez en este momento nosotros utilizamos alguna que más adelante puede que no sea compatible, ya que el framework se va actualizando también a las versiones recientes de PHP. Asimismo, se va a instalar la versión más actual que esté en el momento que lo estés realizando. En mi caso está instalando la versión 4.4.4. Aquí ya instaló nuestro proyecto. Nos pasamos a la carpeta empresa y aquí ya podemos trabajar. Vamos a nuestros archivos. Aquí podemos encontrar este proyecto que se llama empresa y lo vamos a abrir desde nuestro navegador. Colocamos localhost diagonal empresa. Recuerda que aquí nos va a salir todo el directorio del framework, pero necesitamos ingresar a la carpeta public. Aquí ya nos aparece el mensaje de bienvenida del framework, lo que significa que todo se instaló correctamente. Te recomiendo que también revises la documentación para que vayas revisando, por ejemplo, los requerimientos. Hay algunas extensiones que te solicita, así como las versiones compatibles de cada una de las herramientas que estamos trabajando. También te recomiendo que regreses a ver alguno de los videos si tienes alguna duda, ya que en cada uno de los videos detallamos todos los conceptos que vamos a estar revisando en este proyecto. Una vez que hemos instalado nuestro framework, vamos a trabajar con las bases de datos. El primer paso es configurar todo nuestro framework para que ya podamos trabajar. Así que podemos minimizar todo esto y abrimos nuestro editor de código. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. Y voy a arrastrar mi carpeta del proyecto al editor para que ya pueda interactuar con todo el código fuente del framework. Así que iniciamos la configuración. Vamos con el archivo .env, lo renombramos .env. Listo, aquí es donde vamos a hacer nuestra primera configuración, que es pasarlo al entorno de desarrollo. Development. De aquí nos pasamos a la ruta del proyecto. La ruta del proyecto va a ser esta, la URL con la cual iniciamos. Y de aquí ya nos pasamos a la parte de la base de datos.
necesitamos crear la conexión a la base de datos, por lo cual descomentamos estas líneas, dejamos como localhost, el nombre de la base de datos va a ser empresa, el usuario y la contraseña. Aquí agrega la contraseña que hayas configurado en tu instalación de MySQL. Ya que tenemos esta configuración, necesitamos crear nuestra base de datos. Vamos a hacerlo desde phpMyAdmin. Se va a llamar empresa, pero aquí en el cotejamiento buscamos el que se llama UTF-8 MB4-Unicode-CI. Ya les he explicado en algunas ocasiones por qué utilizamos esta opción, ya que nos permite agregar diferentes caracteres, así como acentos, emojis, entre muchas cosas más. Una vez que ya lo hemos creado, ya podemos agregar diferentes tablas. Pero si recuerdas, durante el framework aprendimos a crear las tablas directamente con el framework, no con algún motor o con algún cliente de base de datos. Todo lo podemos hacer con el framework. Así es que vamos a crear nuestras migraciones. Recuerda que también aquí en el editor puedes abrir una terminal y puedes interactuar en este caso con PHP Spark para poder crear diferentes recursos que nos permite el framework. Y el primer recurso va a ser un make que se llame migration y va a ser departamentos. Primero necesitamos crear la tabla de empleados, pero estos empleados van a tener algún departamento asignado, así que antes de crear esta tabla vamos con los departamentos. Ya está creada nuestra migración. Vamos a la carpeta app database migration. Aquí ya recuerda que va a aparecer esta migración, en la cual ya podemos ingresar cada uno de los elementos o columnas de la base de datos que va a tener. Así es que iniciamos con this forge y aquí indicamos add field. Vamos a agregar diferentes columnas, así que colocamos un arreglo. El primero va a ser el ID, en el cual necesitamos indicar diferentes características. Uno va a ser el tipo. Este tipo va a ser un entero. Y así vamos pasando con diferentes características. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de este entero? Constraint. Este lo vamos a dejar de 5. Si quieres ampliarlo, lo puedes realizar. Como va a ser un entero y va a ser nuestra primary key autoincremental, decimos un signet. Y le indicamos verdadero o true. Y al final agregamos el auto-increment. Y aquí también le dejamos como true. Este es nuestro primer campo. Pero como te dije, no solamente vamos a tener un campo, vamos a tener otros dos. Colocamos una coma en esta parte y podemos dar un salto para agregar el nombre. Y aquí también diferentes valores. Por ejemplo, el tipo. Este tipo va a ser un varchar. Varchar. Ahora vamos el tamaño de este campo. Vamos a copiar esta parte y le indicamos que pueden ser 50 caracteres que puede soportar. Y listo, el nombre lo vamos a dejar así para que también sea obligatorio. Copiamos todos estos elementos del nombre y lo cambiamos a descripción. Solo que en minúsculas, descripción, también va a ser un tipo varchar o lo podemos amplificar como tiny text. Acá sería tiny text. Este te permite 255 caracteres. Aquí ya no es necesario colocar el tamaño porque ya es el tipo de dato que te da el número de caracteres, pero este puede ser nulo. Entonces le agregamos la propiedad null como true. Va a tener estos 4 campos, así que colocamos aquí el punto y coma. Ya tenemos las columnas que va a tener. Pero también vamos a indicar cuál de estas va a ser la foreign key. Con forge add key. Entre paréntesis colocamos el nombre que sería el ID. Y por acá colocamos true, ya que es nuestra
clave primaria. Enseguida, ya que hemos agregado todas las columnas, creamos nuestra tabla. También con Forge, Create Table, indicamos el nombre de la tabla, que sería departamentos. Y listo, hemos terminado con esto la opción para crear la tabla. ¿Qué pasa si queremos revertir estos cambios? Lo único que vamos a hacer es eliminar la tabla con Drop Table. E indicamos el nombre de la tabla que vamos a eliminar. Ya que tenemos esta parte, podemos ejecutar nuestra migración. Y primero nos vamos a la base de datos para ver que no hay nada. Vamos a ejecutar la migración. Lo puedes hacer desde una consola externa o desde la terminal de Visual Studio Code. Vamos a hacerlo en ambas para que veamos cómo sí se puede realizar. PHP, Spark, Migrate y presionamos Enter. En caso de que tengas algún error, aquí te va a indicar todos los errores referentes a la ejecución de esta migración. En mi caso dice que mi contraseña no es correcta, la de acceso a la base de datos. Entonces tengo que ir al archivo .env para poderla cambiar. Listo, ya he colocado la correcta, limpiamos nuestra consola y ejecutamos nuevamente la migración. Listo, aquí ya se ejecutó correctamente. Vamos a la base de datos y ya tenemos la tabla de Migration y también la tabla de departamentos. Vamos a revisar la estructura y aquí está todos los valores que hemos definido. Sin embargo, mira lo que está apareciendo aquí. Tenemos un cotejamiento predeterminado. Nos está colocando este. Sin embargo, el que nosotros hemos establecido a la base de datos es uno un poco diferente. ¿Cómo podemos configurar un cotejamiento y un charset específico? Pues el framework también ya tiene configurado uno. Para poder establecer alguno, regresamos y vamos a buscar en la carpeta app config el que se llama database. Aquí también es el módulo de configuración de acceso a la base de datos. Si tú no configuras el .env, aquí también lo puedes realizar. Y mira, aquí tenemos los valores predeterminados. Vamos a cambiarlos. Primero el charset. Vamos a agregar mb4. Abajo también en el collate mb4-unicode-ci, ya que este es con el cual creamos nuestra base de datos. Y mira, vamos a hacer otro ejemplo de las migraciones, pero ahora en vez de ejecutar la migración, lo vamos a revertir. Entonces, para revertirlo, vamos a ejecutarlas y al momento de revertir va a eliminar la tabla de departamentos. Así es que solo agregamos al final rollback. Listo, se ejecuta correctamente. Puedes regresar a la base de datos empresa y ya la de migraciones se queda vacía, así como se eliminó la tabla. Podemos eliminar tal vez esta también y nuevamente ejecutamos nuestra migración. Se ejecuta correctamente. Vamos a empresa y aquí tenemos ya nuestras tablas. Y mira, ya cambió el cotejamiento de nuestros campos, ya corresponde al que pertenece de nuestra base de datos. Una vez que ya tenemos esta tabla, vamos a crear la que va a pertenecer a los empleados. Así que abrimos la terminal, aquí ya la tenemos, pero ahora se va a llamar la migración empleados. Aquí ya la agrega y vamos a hacer algo muy similar a nuestra migración anterior, por lo cual puedes copiarla para ahorrarnos un poco de escribir código y vamos a hacer diferentes adecuaciones. Lo primero es que el ID se queda tal cual porque va a ser un ID similar. Aquí antes del nombre necesitamos crear otro campo que va a ser clave del empleado. Esta clave va a ser varchar de 10 y va a ser además único. Indicamos unique, el cual sería true, para que pueda ser único y no se pueda estar repitiendo con otro registro. De aquí nos pasamos al nombre. Si vamos a tener un nombre,
y está bien de 50. El siguiente va a ser fecha-nacimiento, solo que este va a ser de tipo date. Aquí le colocamos el tipo date. Recuerda que si no le agregas algo de nulo, va a ser como not null. Y pues estos elementos los vamos a dejar de esta forma. Pasamos con el teléfono. Este teléfono puede ser un varchar. Y su tamaño le podemos dejar tal vez de 20. De aquí copiamos nuevamente. Vamos a agregar también un email o correo electrónico. Va a ser un varchar de 50. Sin embargo, este elemento sí lo vamos a dejar como nulo. Aquí le asignamos nulo. Y para terminar, el último campo va a ser el ID del departamento, para que tenga una relación entre la otra tabla que hemos creado. Se va a llamar ID departamento. Este tiene que ser parecido a este ID. Le agregamos los datos, pero ahora ya no va a ser auto increment. Le quitamos esa opción. Listo, ya tenemos nuestras columnas. Abajo necesitamos indicar nuestra foreign key. Ya lo hicimos por acá. Pero ahora indicamos la columna, que sí está bien, es el ID. Sin embargo, antes de crear la tabla, también necesitamos indicar la foreign key, porque va a ser una relación entre los departamentos. Para esto indicamos for add foreign key. Entre paréntesis, primero indica el nombre de la columna de esta tabla, que va a ser ID departamento. Una coma, ¿con qué tabla se va a relacionar? Pues con departamentos. Y una coma, ¿cuál es la columna de la tabla departamentos que va a tener relación? Pues va a ser su ID. Con esto agregamos la foreign key. Y al final ya creamos nuestra tabla. Pero ahora se va a llamar empleados. ¿Y qué pasa si revertimos esta migración? Pues lo único es eliminar la tabla. Drop table. Y la tabla de empleados. Listo, ya tenemos nuestra migración. Vamos a ejecutarla. Ahora vamos a hacerlo desde aquí, que sería PHP Spark migrate y presionamos enter. Se ha ejecutado. Vamos a la base de datos y ya tenemos en migraciones 2 registros de nuestras migraciones que hemos realizado. Y en empleados ya tenemos una estructura que hemos estado adecuando. Mira todas las características que tiene cada campo y esta foreign key. ¿Qué pasa si se nos olvidó algún elemento? Por ejemplo, aquí para poder trabajar con fechas en los registros, por ejemplo, fecha para crear, para actualizar o para eliminar, también lo podemos agregar después de crear la migración. Para esto necesitamos crear una nueva migración. Por acá vamos a limpiar. Pero ahora sería agrega fechas empleado o empleados. Y te va a crear una nueva migración. Y aquí va a ser otros comandos que sería this, forge y add column. Porque vamos a agregar una nueva columna. Primero indicamos en qué tabla. Empleados, una coma y un arreglo. Porque no solamente va a ser una columna, sino van a ser 2. La primera va a ser created-add, la cual nos va a servir para que se registre la fecha cuando insertemos el registro. Para esto su tipo va a ser datetime. Y le indicamos después de qué columna la vamos a insertar. After ID departamento. Y listo, con eso lo podemos trabajar. Aquí terminamos con una coma y podemos copiar esta columna.
La siguiente va a ser updated _add y va a tener los mismos parámetros. Sin embargo, el de after va a ser el de arriba para que sea después. Finalizamos con un punto y coma y esto se va a ejecutar de forma automáticamente. Aquí ya no necesitamos agregar algo de la tabla porque aquí ya está. Lo único sería qué pasa con el rollback. Sería con forge. Aquí drop column. ¿De dónde? De empleados y cómo se llama la columna. Primero quitamos esta, la de actualización, y después la de inserción. Ejecutamos nuestras migraciones. Se ejecuta correctamente. Vamos a la base de datos, actualizamos la estructura y listo. Aquí ya las agrega. Las está agregando como nulas porque puede que ya haya registros, entonces para que no tenga ningún error y las permita agregar, las deja como nula. Pero también puedes configurar para que no sean nulas. Una vez que ya tenemos nuestra estructura de la base de datos, vamos a llenar de forma muy rápida la tabla de departamentos con algunos registros que nos ayuden a hacer esta relación entre los empleados. Así que esto lo vamos a hacer con los seeders. Vamos a trabajarlo en la consola. PHP Spark make seeder espacio departamentos seeder. Presionamos enter, ahí ya se crea. Vamos ahora acá en database seeders y aquí tenemos ya nuestro archivo para poder agregar nuestro seeder. Vamos a definir un arreglo que se llame data. Aquí vamos a agregar varios elementos, pero como estos elementos van a ser diferentes registros, entonces vamos a hacer lo siguiente: agregar otro índice por acá y el nombre de las columnas. Aquí va a ser el primero nombre, indicamos almacén, una coma, descripción y acá la descripción de almacén. Aquí está. Recuerda que descripción es nula, así que si no quieres agregarlo lo puedes dejar vacío. Una coma y vamos por otro registro. Copiamos esta de nombre, lo cambiamos a contabilidad y como te dije lo puedes dejar vacío la parte de descripción. Así que vamos a dejarlos para los siguientes. Vamos a hacer 5, finanzas, recursos humanos y por último sistemas. Estos son los registros que vamos a poder agregar. Después de definir este arreglo, indicamos hacia qué tabla las vamos a insertar. Con this, db, table, entre paréntesis, departamentos. Y acá la función que se llama insert batch. Y le pasamos el arreglo que sería data. Listo, esto lo va a insertar a la tabla departamentos. Para poder ejecutar este seeder, vamos a la consola o acá lo voy a realizar. PHP Spark espacio db seed espacio y el nombre de nuestro seeder. Departamento seeder. Aquí tenemos algunos errores. Aquí nos envía el error de que las columnas no coinciden. Vamos a revisar si quitando la descripción o necesitamos agregarla a todos. Ejecutamos nuevamente este seeder y ya se ejecutó correctamente. Así es porque en alguno agregué la descripción. Y si le agrego la descripción a uno, tendría que agregar descripción para todos, aunque la puedo dejar vacía, pero la tengo que estar definiendo. Porque como es un insert batch, es un insert múltiple, entonces toma todas las columnas que estás indicando desde la primera
y lo trabaja con cada uno de los registros. Por eso es que nos mandó este error. Vamos a la tabla de departamentos y aquí ya tenemos la información. Y con esta parte ya tenemos toda nuestra base de datos que vamos a trabajar. Vamos a continuar creando los modelos, los que van a interactuar con nuestra base de datos. Vamos a estar utilizando bastante la consola para crear los archivos de forma más rápida. PHP Spark make model y va a ser el de departamentos. Y aquí le agregamos el prefijo para que lo cree con model al final. Vamos ahora aquí en app models, aquí ya está nuestro modelo. Hacemos algunos ajustes, por ejemplo, vamos a quitar esta parte. Esto, como no lo vamos a utilizar, lo podemos quitar, solo dejamos que no vamos a usar timestamp. Y ahora la tabla de departamentos está correcto, el ID, y vamos por las columnas, que sería nombre, una coma y descripción. Ya tenemos nuestro modelo para los departamentos. Vamos con nuestro modelo para los empleados. Ahora va a ser empleados. Revisamos, aquí también está, hacemos las mismas adecuaciones. Sin embargo, este sí va a tener las fechas, las activamos con true y vamos agregando las columnas, que sería clave, nombre, fecha-nacimiento, teléfono, email y el ID departamento. Revisamos si son todas las columnas que hemos creado acá en empleados y sería clave, nombre, fecha-nacimiento, teléfono, email, ID departamento, ya para que las podamos utilizar. Ahora continuamos con los controladores. Ya podemos cerrar toda esta parte para continuar con nuestros controllers. Colocamos PHP espacio Spark make controller. Y este va a ser el de empleados. El de departamentos no lo vamos a realizar porque no le vamos a crear el CRUD. Solo vamos a interactuar con la tabla directamente relacionando con los empleados. Y aquí vamos a agregar RESTful. Listo. Vamos ahora a la carpeta de controllers y aquí está empleados. Aquí al parecer no nos creó todos los métodos. Vamos a revisar si agregamos. Al final solo era con una L. Vamos a eliminarlo rápidamente. Lo volvemos a ejecutar, pero con una sola L al final. Listo, abrimos nuevamente y nos crea todas las funciones para poder trabajar con nuestro CRUD. Para mostrar, para el formulario de nuevo, de editar, eliminar y todo lo que vamos a revisar con nuestro CRUD. Solo que aquí vamos a hacerle una adecuación. Como hemos indicado que va a ser RESTful, nos agrega una herencia con Resource Controller, pero esto no lo vamos a utilizar. Lo vamos a extender o a heredar de Base Controller. Base Controller. Y entonces vamos a quitar esta parte, pero ahora indicamos que vamos a usar app/controller diagonal inversa Base Controller para poder indicar de dónde viene esta clase. Vamos a dejar un poco nuestro controlador y vamos a pasar a nuestras vistas para que ya podamos mostrar algo en el navegador de nuestro proyecto. Así que nos pasamos a la carpeta que se llama Views. Aquí en Views vamos a crear otra carpeta que se llame Empleados. Pero antes de crear las vistas para empleados necesitamos establecer una plantilla para que así las demás vistas ya puedan trabajar con una sola plantilla y no tengamos que estar agregando todo el código en todos los archivos de las vistas. Para esto vamos a crear
un archivo aquí en Views que se llame plantilla.php. Y para esta plantilla vamos a utilizar Bootstrap. Para hacer este proyecto más rápido, ya he creado una plantilla muy sencilla en Bootstrap para que la puedas descargar y lo puedas implementar de forma muy rápida. Te voy a dejar el link en la descripción. Aquí lo he cargado a nuestro repositorio de GitHub de códigos de programación y puedes descargar para ver la plantilla con el CRUD que vamos a trabajar. Te voy a mostrar un poco. Aquí está todo y vamos a trabajar con esta que se llama index.html. Vamos a copiar todo el código o puedes descargar también todo el repositorio y revisar todos los archivos que tenemos. Copiamos en esta parte, en la de plantilla, todo el código que hemos copiado. Estamos insertando Bootstrap con el CDN directamente. También un archivo de estilos. Este de estilos necesitamos crearlo, pero para poder crearlo va a ser directamente en la carpeta public que está en la raíz. Creamos otra carpeta que se llame CSS y dentro un archivo que se llame estilos.css. Y vamos a buscar este archivo. Aquí lo tenemos. Y es algo muy sencillo, solo un pequeño código para darle un estilo de espacios al inicio. Regresamos a la plantilla, vemos algunos elementos que creamos y aquí en el main y este container es donde vamos a trabajar. Toda esta parte ya nos muestra el título de empleados, el botón para agregar y la tabla, pero esto aquí no lo vamos a dejar. Vamos a crear vistas por separado para cada uno de los elementos. Entonces, para poder adecuar nuestra plantilla a CodeIgniter 4, quitamos esta parte. Y aquí le indicamos con PHP echo this la función render section. Indicamos que vamos a renderizar una sección aquí. Y esta sección se va a llamar contenido. Terminamos. Y entonces en las vistas separadas vamos a insertar elementos aquí en nuestra plantilla. Y acá dejamos nuestro footer. Este modal también lo vamos a quitar porque no lo vamos a utilizar en todos los elementos de vista. Así como este script. Y mira, así quedó muy sencilla nuestra plantilla. Una vez que ya tenemos nuestra plantilla, ya vamos con las vistas de forma individual. En este caso vamos a iniciar con el index, que va a ser la tabla que va a mostrar los registros. Vamos a la columna empleados, agregamos uno que se llame index.php. Y para poder utilizar la plantilla, solo agregamos php echo this, indicamos extend, entre paréntesis, y la ubicación de la plantilla, así como su nombre. Aquí recuerda que esto busca directamente en la carpeta de views y así se debe llamar el archivo. Aquí voy a agregar un echo simplificado con PHP this section. Indicamos que aquí va a iniciar la sección contenido. Y aquí ya puedo agregar todos los elementos de HTML. Solo que al final también indicamos que va a terminar esta sección en section. Aquí tal vez no te confundas. Esto que hemos agregado es una forma corta de mostrar un echo directamente así en una sola línea abriendo PHP. Es prácticamente lo mismo. Y como esta es nuestra vista para mostrar los registros, ya podemos copiar la tabla que teníamos en nuestra plantilla. Es el index. Y mira, aquí vamos a copiar a partir del título y la tabla. Solo hasta terminar la tabla. Aquí la pegamos. Y ya tenemos nuestra vista para mostrar los registros. Sin embargo, vamos a eliminar estas filas que tenemos aquí. O lo vamos a dejar para que sea de ejemplo y vayamos haciendo adecuaciones.
Ya que tenemos nuestra primera vista que consume una plantilla, vamos a visualizarla. Para poder visualizar, vamos a la función index de nuestro controlador empleados y vamos a indicar return view entre paréntesis empleados, que es la carpeta index. Listo, pero antes recuerda que necesitamos configurar las rutas, porque las rutas antes eran de forma automática, pero ahora ya tienes que definirlas. Para definirlas vamos al archivo de routes que se encuentra en la carpeta config. Aquí tenemos la ruta predefinida, pero nosotros vamos a cambiar o vamos a agregar algunas. La primera va a ser mediante el método get, que se va a llamar empleados. Y esta de empleados se va al controller empleados index, que es la función o el método que va a mostrar nuestra vista. Listo, con esto ahora sí ya vamos a mostrar nuestro proyecto. Aquí esta es la raíz y agregamos empleados. Listo, mira, ya aparece nuestra primera vista, que tiene la tabla que hemos agregado y también la plantilla con los diferentes parámetros. Aquí está el footer, aquí está el título, los botones, así como las tablas y los registros que tenemos de forma predeterminada. De aquí vamos a pasar a la primera función ya trabajando con base de datos, que sería insertar un nuevo registro. Al momento de darle clic a este botón nos tiene que enviar al formulario de nuevo, así que vamos a trabajarlo. Primero lo definimos aquí, va a ser en la opción de new. Colocamos un return view y se llama empleados diagonal nuevo. Esta vista aún no la creamos, así que vamos a crearla. En views, empleados nuevo.php. Y aquí ya no tenemos que estar creando nuestra plantilla ni todo eso. Ya solo vamos a copiar los encabezados, que es la plantilla, y el contenido. Aquí indicamos que cerramos esta sección. Y podemos regresar a nuestra plantilla de GitHub. También ya está el formulario de nuevo. Este formulario hemos agregado todo el código fuente, pero como ya vimos no es necesario que lo agregues. Solo copiamos a partir del título de todo el formulario y hasta ahí. Lo pegamos en la sección contenido. Vamos a nuestras rutas. También podemos definir la ruta. En este caso también sería un get, pero ahora sería diagonal new. E indicamos que se va a la función new. Así que necesitamos adecuar nuestro botón en el index para que se vaya a esta ruta. Esto lo vamos a hacer también con una impresión, pero de la función base-url. Y entre paréntesis indicamos empleados diagonal new. Recuerda que esto es la configuración que hemos realizado desde el inicio de la ruta de nuestro proyecto. Vamos a actualizar, presionamos el botón agregar y listo. Ya está nuestro formulario para el nuevo empleado, con los elementos que necesitamos. Pero mira, aquí nos falta algo. Necesitamos cargar toda la tabla o el catálogo de departamentos y no lo hemos realizado. Para esto necesitamos interactuar con el modelo que se llama departamentos y esto sería en esta función new. Así que vamos por un objeto. Departamentos model es igual a new. Departamentos model. Entre paréntesis, punto y coma. Aquí en Visual Studio Code, cuando yo agrego esta línea, de forma automática, me agrega este use del namespace de la clase para que lo puedas revisar o agregar de forma manual en caso de que no lo agregue. Este nos los agregó adicional y lo quitamos.
Una vez que ya tenemos este objeto, lo utilizamos y llamamos una función que se llama findAll, el cual nos trae todos los registros de la tabla, sin ningún filtro ni nada. Y aquí lo vamos a pasar todo a un arreglo, con el índice que se llame departamentos. Le igualamos el resultado de esta consulta. Ya que tenemos esta variable data, la vamos a enviar a la vista, agregando una coma y solo data. Vamos a revisar, aquí todavía no se ve ningún cambio, pero ya traemos la información para rellenar este combo o este select. Para esto nos pasamos al de nuevo y aquí ya tenemos su select, pero ahora necesitamos imprimir todos los elementos de la tabla departamentos y esto lo vamos a hacer con un for each. Traemos la variable que se llama departamentos, lo vamos a extraer a departamento y dos puntos. Aquí utilizamos dos puntos porque vamos a trabajar también con HTML y aquí se termina como en for each, punto y coma. Es lo mismo que colocaras llaves aquí y terminas con llaves acá. Por cada ciclo necesitamos imprimir un option. Agregamos el option. Lo que nos va a imprimir de forma etiqueta sería departamento. Y la columna nombre. Aquí cerramos PHP. Pero ahora nos falta el valor, que sería el ID del departamento. Solo agregamos ID. Listo. Guardamos. Vamos a actualizar. Y ya tenemos todos los departamentos que están en nuestra tabla que hemos agregado con nuestro seeder. Si tú agregas aquí otro registro, de forma automática va a estar apareciendo en este select. Vamos a ver algunos aspectos de este formulario para configurar hacia dónde se tiene que enviar y cómo va a interactuar. Así que regresamos a la parte del action, indicamos hacia dónde lo vamos a enviar, hacia base-url y aquí sería a empleados. Aquí vamos a trabajar el concepto RESTful que ya hemos visto en otros videos. Recuerda que este concepto te ayuda a simplificar o a tener como una base estandarizada para poder enviar nuestros métodos, en este caso hacer inserciones, lecturas, actualizaciones y eliminaciones. Esto ya lo hemos visto, necesitamos crear todas estas rutas, pero lo podemos simplificar agregando este de resource. Este nos crea todas estas rutas, así que lo vamos a utilizar para que no tengamos que definir una a una. Solo le cambiamos a empleados. Sin embargo, vamos a hacer una adecuación, porque esta de empleados, este que se llama resource, agrega el placeholder como any, o sea, cualquier cosa va a recibir. Y nosotros queremos que solo reciba números para pasar los ID. Así que agregamos un arreglo, placeholder, le indicamos que va a ser entre paréntesis dos puntos num, va a ser numérico. Aquí nos faltó la coma después de empleados. Y también, como no vamos a trabajar el método que se llama show, porque recuerda que este nos crea todo esto, el que es show, ese no lo vamos a trabajar. Así que también agregamos una coma, indicamos except y sería show. Ese no lo vamos a trabajar. Tal vez ya podemos comentar estos y revisamos si está funcionando correctamente. Aquí está empleados y la opción de nuevo. Así que regresamos al formulario y mira este concepto que vamos a trabajar. Para poder enviar un formulario me dice que lo envíes directamente como post a la misma ruta y de forma automática te envía al método create.
y por eso es que creamos nuestro controller con RESTful para que ya nos cree todos estos métodos que vamos a estar trabajando. Así que una vez que lo enviamos a create, vamos a definir reglas para que antes de insertar se tengan que cumplir, porque no podemos dejar pasar los elementos sin validarlo. Así que vamos definiendo la clave. Esta clave va a ser obligatoria, require, pero también le podemos agregar elementos mínimos de longitud, length, el mínimo va a ser 5, pero también puede ser un max length de 10 para que no sea mayor a estos elementos. Pero además recuerda que la clave la colocamos como unique, entonces también agregamos esta validación aquí. is-unique, entre corchetes indicamos de la tabla empleados, punto, y el campo que sería clave. Vamos por una coma, pasamos con el nombre, este nombre solo va a ser requerido. Una coma y podemos replicar este 2 veces más para la fecha de nacimiento y también para el teléfono. Vamos por otro que es el email. Este email lo dejamos como nulo, puede ser nulo, no es obligatorio. Entonces aquí no vamos a colocar require, solo que en caso de que agregues algún parámetro o algún elemento en este campo, valida que sea de tipo correo, valid-email. Y si no agregas nada, no va a validar, no va a ser obligatorio que tengas que agregar este elemento. De aquí nos pasamos al departamento. Vamos a revisar cómo se llama. Departamento, que es el select. Y este select le vamos a agregar una restricción, que solo nos envíe valores que existan en la tabla de departamentos, para que no esté agregando algún dato que no exista y no nos mande error que no puede conectar con un elemento que no está en departamentos. Así que primero indicamos que es obligatorio. Y acá is-not unique. Y vas a indicar de la tabla departamentos.id. Con este prácticamente estás haciendo una consulta a la tabla de departamentos y verifica que el ID que le estás pasando sí exista. Eso es lo que está realizando esta validación. Ya que hemos definido las reglas, vamos a validarlas. Sería con this validate entre paréntesis reglas. Si esto es verdadero, significa que sí pasaron, pero le hacemos una negación para que cuando no pasen nos va a retornar, y vamos a utilizar unas funciones que no habíamos revisado, pero son muy sencillas y nos van a ayudar a regresar al formulario, pero pasándole información. Esta función es la de redirect. De aquí otra función que sea back, es decir, que regrese al anterior. Pero también le vamos a enviar elementos, que sería with input. Es decir, todos los elementos de nuestro formulario que hemos agregado se van a regresar. Y en un momento vamos a ver el por qué. Y además, otro with, le vamos a pasar un mensaje de error. Este mensaje se va a llamar error, una coma, y aquí le pasamos el que nos retorna la validación, que es this validator y la función list errors. Va a quedar de esta forma, va a retornar hacia atrás, o sea al formulario, le va a pasar los elementos que el usuario capturó, pero también un elemento que se llame errors, el cual va a contener todos los errores de las validaciones que hayan pasado. Una vez que sí pasa estas reglas, entonces no va a entrar a este if y ya podemos capturar todos los elementos del post. Aquí vamos a crear una variable que le vamos a igualar
request get post, entre paréntesis y entre corchetes porque van a ser todos los elementos que hemos estado utilizando acá. Así que iniciamos con clave, nombre, fecha, guión bajo nacimiento, teléfono, email y por último el departamento. Ya que hemos obtenido estos inputs, vamos con el modelo empleados. Empleados model es igual a new empleados model. Recuerda que arriba nos inserta el use para poderlo utilizar. Y con este objeto de empleados model usamos la función insert entre paréntesis y aquí corchetes para enviar todo un arreglo con todos los campos que contiene nuestro modelo. Iniciamos con clave, le indicamos que viene de la variable post, entre corchetes se llama clave, una coma y así vamos pasando todos. En este caso aquí vamos a agregar la función trim para que elimine los espacios en blanco que estén al inicio y al final de la cadena o del input que estén enviando. Lo replicamos, pero ahora va a ser el nombre. Replicamos, pasamos a la fecha de nacimiento. Esta fecha tal vez ya no necesite el trim. Replicamos 2 veces más para el teléfono, para el email y terminamos con el departamento. Solo que revisa que los primeros elementos se refiere a las columnas de la base de datos y aquí se llama ID departamento. Y el segundo elemento es el valor del post que está recibiendo. Una vez que inserta, hacemos un return, nuevamente redirect y le indicamos que se va a empleados y punto y coma. Con esto ya hemos terminado nuestra función para guardar el registro. Vamos a hacer unas pruebas, pero antes regresamos al formulario de nuevo para poder adecuar este botón que es para regresar. Aquí solo agregamos el base-url entre paréntesis empleados. Y ya con esto podemos hacer la primera prueba de inserción. Agregamos una clave que tal vez no coincida con los elementos de validación. Juan Pérez, la fecha de nacimiento, el teléfono, el correo puede ser nulo, el departamento lo dejamos en contabilidad. Guardamos y mira lo que pasó. Nos regresa al formulario de empleado. Y si vamos a la base de datos, en este caso en empleados, no tiene ningún registro. Y esto pasa porque las validaciones no se cumplieron. Sin embargo, no tenemos todavía mensajes para que se muestren estas validaciones. Así que vamos al formulario de nuevo. Y acá después del título vamos a imprimir estas validaciones o mensajes que nos regresa. Con PHP, primero validamos if si existe la variable que se llama error, pero esta variable se va a guardar en la sesión. Tal vez todavía no hemos trabajado con sesiones, así que es un tema un poco nuevo, pero es muy sencillo. Solo llamamos al servicio que se llama session, entre paréntesis, la función que se llama getFlashData. Y aquí solo agregamos cómo se llama este mensaje, error. Y la validación, si esto es diferente a nulo, significa que sí trae información. Y por acá abajo cerramos este if. ¿Y qué pasa si encuentra esta variable? Pues vamos a colocar un div. Aquí agregamos rápidamente un class, alert, una alerta de tipo danger. Y por acá también cerramos este div.
Y ahora dentro de esta alerta imprimimos la sesión, entre paréntesis, flash data error. Esto que hemos definido acá. Listo, podemos guardar. Podemos hacer la prueba nuevamente, agregando los elementos de forma incorrecta. Y guardamos. Listo, ya nos aparece que la clave debe tener por lo menos 5 caracteres. Y aquí dice que el campo de email no es válido. Tal vez aquí no lo está tomando en cuenta de que no lo agreguemos. En caso de que no lo esté tomando, vamos a quitarlo. O también podemos hacer una validación de que si detectamos que el email, el input como tal, no está vacío, si incluyamos esta validación. Y si está vacío, pues no hay que incluirla. Pero esto ya podemos ir adecuándolo más adelante. Algo que quiero agregar también aquí es esta función que se llama withInput. Como te dije, la estamos agregando y nos va a servir para regresar toda esta información que el usuario ya agregó y se pueda imprimir nuevamente en el formulario. Pero ¿qué pasa si ya nos mandó los errores? Tengo que colocar nuevamente todos los elementos de mi formulario. Y si son muchos, pues voy a tener que retrabajar bastante. Y CodeIgniter nos proporciona una función para poder recibir estos elementos e imprimirlos en el input. Aquí vamos a colocar value y con PHP imprimimos la función set-value y el nombre del input. En este caso sería el name. Este name es el que va a imprimir acá. Copiamos esta parte y los pasamos a todos aquellos elementos que agrega el usuario. El de departamentos no, porque ahí solo se selecciona. Pero cambiamos por fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico. Aquí mira, está como correo electrónico y acá lo habíamos colocado como email. Vamos a cambiarlo, que sea email. Y listo. Hacemos una prueba rápida. Aquí lo dejamos así. El nombre, los datos adicionales. Quitamos la validación para el email. Guardamos. Enviamos el formulario. Y mira, nos dice que la función setValue no existe o no la puede encontrar. Y esto es porque se utiliza un helper para poder utilizar esta función. Y este helper lo vamos a definir en el controller. Aquí arriba como protected. Así como una variable. Protected helpers es igual a un arreglo y el helper que se llama form. Si te das cuenta, puedes abrir el base-controller y aquí está definida esta variable o este arreglo. Tú puedes aquí indicar el form o todos los helpers que vayas a utilizar, pero tal vez no se utilicen en todos los controladores, por eso lo puedes redefinir aquí directamente. Este no es dentro de ninguna función, es en general para el controller. Podemos presionar F5 para enviar el formulario. Vamos nuevamente con los datos. Seleccionamos departamento y guardamos. Y mira lo que pasa. Ya nos muestra el mensaje de error, pero los elementos que agregamos los está colocando como habíamos ingresado. Aquí en el de nombre me parece que no le cambiamos. El elemento lo dejamos como clave y era nombre. Lo podemos reenviar como Juan Pérez. Ahora sí agregamos un correo electrónico, juan@gmail.com. Departamento, enviamos y listo. Solo que aquí necesitamos recargar el formulario para que pueda funcionar correctamente. Tal vez te estés preguntando estos mensajes de error, ¿cómo los podemos cambiar a español? Lo puedes hacer de dos formas.
Uno, aquí en las validaciones, recuerda que también puedes definir el mensaje de error. O la otra es que acá en lenguaje puedes definir todos los mensajes de validación. Aquí no te preocupes, ya hay repositorios que tienen todas las funciones y todas las variables para los errores, pero eso lo vamos a hacer más adelante en el curso para que podamos cambiar el lenguaje. De pronto tú lo puedes hacer aquí, como lo hicimos en el video de las validaciones, donde agregamos diferentes mensajes para cada una de las validaciones. Y ahora vamos a pasar ya a la inserción, porque ya hicimos varias pruebas, pero no se ha insertado. Agregamos una clave válida, seleccionamos departamento y presionamos en guardar. Y listo, ya nos retorna a la vista de la tabla, porque ya se insertó correctamente el registro. No es este registro. Este recuerda que viene de la plantilla. Así que vamos a la base de datos, vamos a empleados y aquí ya tenemos la información. Con esto ya hemos insertado un registro. Vamos a pasar a la lectura de los datos. En este caso sería en la vista que es la tabla. Vamos a quitar en la vista index este que es el TR. Lo vamos a dejar un poco abajo y lo vamos a comentar, porque necesitamos basarnos con este para poder trabajarlo. Primero regresamos al controller. Como te dije, aquí en la vista necesitas retornar los registros de empleados. Así que vamos a empleados model es igual a new, empleados model. Con este objeto, empleados model, buscamos todos. Find all. Y también todo esto lo pasamos a un arreglo que se llama data. Y le asignamos una variable que se llame empleados. Listo. Le pasamos esto a la vista. Data. Y ya podemos regresar a la vista para poder trabajar con un for each. Y mostrar la información. Empleados as empleado. Aquí vamos a trabajarlo con 2 puntos. Porque vamos a trabajar con código HTML. Y lo que vamos a hacer es por cada ciclo que va a ser el for each, necesitamos crear un TR que es una fila y todas las columnas. La primera columna necesitamos imprimir con empleado la clave. Replicamos, podemos ver los encabezados para saber qué sigue. Es el nombre, el teléfono, el correo que se llama email, el departamento, ID departamento y una de opciones donde solo vamos a imprimir el ID. Listo, vamos a actualizar la vista. Aquí nos indica que tenemos un error porque no hemos terminado el for each correctamente, nos faltó PHP. Actualizamos y ya nos está mostrando el registro de la base de datos. Vamos a agregar otro rápidamente. Vamos a revisar la validación de que sí esté tomando el unique. Y lo pasamos a recursos humanos. Guardamos, aquí está. Ya detecta que la clave existe, entonces no la puede asignar. Lo pasamos a sistemas, guardamos y listo. Ya está tomando de forma correcta los elementos de la tabla. Ya hasta aquí llevamos 2 funciones del CRUD, que es crear y listar todos los registros de la base de datos. Nos faltan 2, que sería editar y eliminar. Así que vamos a pasar a la opción para editar. Regresamos al index y copiamos el código para editar. Mira cómo lo tenemos aquí. En opciones, aquí es una celda. Y vamos a agregar
un link. Este link nos va a llevar a base-url y se va a llamar empleados diagonal, y mira cómo lo vamos a pasar aquí. Aquí va a ser un poco diferente porque necesitamos agregar o concatenar el ID, que sería de empleado. Pero al final necesitamos concatenar la leyenda edit con una diagonal para separarlo, porque este también se adecua al RESTful que estamos indicando. Sería este. Entonces por eso lo estamos indicando de esta forma. Todo lo demás lo podemos dejar. Quitamos este y revisamos nuestra tabla. Aquí ya están las opciones para editar. Vamos a editar el primero. Aquí nos indica que no he encontrado esta ruta. Y aquí fue un pequeño error en la definición de las rutas en el placeholder. Le agregué num con doble M al final. Lo quitamos, actualizamos y listo. Ya nos los muestra en blanco porque está ingresando a la función que se llama edit. Así que vamos a trabajar con esta función. En esta lo que vamos a mostrar es la vista para editar, que es un formulario. Return view, entre paréntesis, está en empleados y apenas la vamos a crear, pero se va a llamar editar. Y también aquí necesitamos enviarle, como en el formulario de nuevo, los departamentos. Así que agregamos uno nuevo. Pero además de enviarle estos departamentos, necesitamos también llamar a empleados para poder enviar el registro que vamos a editar. Departamentos model. En este caso es empleados model. Listo, ya tenemos los modelos. Vamos por los departamentos. Después data, empleado, en singular, ya que solo va a ser un registro. Y empleados model, tráeme, find y el ID que le estés pasando. Le enviamos data para que pueda visualizar toda la información, pero aquí podemos hacer una validación muy simple, indicando si el ID es igual a nulo, porque mira, la función recibe un ID y si no lo recibe lo deja como nulo. ¿Y qué pasa si es nulo? Pues no va a poder encontrar este registro. Para esto hacemos un return de redirect y podemos enviarlo a la ruta route, que se llama empleados, o también como le hicimos acá. Son dos formas con las cuales podemos redireccionar. De aquí, ya que hemos pasado la información, creamos nuestra vista. Nuestra vista va a estar en empleados y vamos a copiar la que se llama nuevo.php. Editar.php. Ya que va a ser muy similar al formulario de editar, pero necesitamos hacer algunas adecuaciones. La primera sería el action, porque este action no va a ser directamente a esta ruta. Si vemos el RESTful, nos dice que para actualizar tiene que ser de esta forma, pero por el método put. Y vamos a ver cómo lo podemos realizar. Primero le pasamos el empleado, el ID. Con esto ya tiene su ID del empleado. Ahora, para simular el método put, necesitamos dejar este formulario como método post, pero también agregar un input oculto con el nombre --method y el valor debe ser put, para que así reconozca el framework que es un método put el cual estás enviando. También podemos enviar otro elemento input oculto y aquí puedes pasar el empleado --ID. También aquí puedes pasarle el valor que sería
el ID de este empleado. El título lo cambiamos, modificar empleado. Y ahora necesitamos solo imprimir los valores que nos trae la consulta, que en este caso sería empleado. Acá podemos quitar esta parte, dejamos empleado, clave. Y así pasamos con todos y con sus elementos que le corresponden. Cambiamos a nombre. Vamos por el teléfono. Por el email. Y por el momento lo dejamos de esta forma. Vamos a visualizar el formulario. Regresamos por acá. Y aquí ya está con toda la información. La fecha de nacimiento no la está colocando correctamente. Al parecer no colocamos algún nombre correcto, porque cuando se inserta no está pasando el dato. Para esto vamos a revisar el modelo, porque comúnmente ahí es donde colocamos el nombre. Fecha-nacimiento. Vamos a revisar si se llama así. Aquí sí se llama así. Vamos a la inserción. Estamos pasando el nombre. Aquí se nos pasó. Y cambiamos a fecha de nacimiento. Por el momento le voy a colocar una, para que nos pueda visualizar la información. Aquí está. Vamos con seleccionar el departamento al cual pertenezca el empleado. Aquí vamos a hacer algo un poco diferente. Ya tenemos visualizado todo el select de los departamentos, pero necesitamos seleccionar el departamento al que corresponde este empleado. Y para esto lo vamos a hacer en el option. Aquí, antes de cerrar este option, antes de colocar la etiqueta, vamos a hacer una impresión. Esta impresión sí la vamos a hacer directo con eco, para que entiendas cómo funciona esto. Vas a imprimir, pero vas a hacer una validación tomando a departamento ID. Si departamento ID es igual a empleado ID-departamento, entonces va a imprimir selected. Si no, va a imprimir vacío o no va a imprimir nada. Mira cómo está esta validación como un if. Este if es el de operador ternario. Ya lo hemos trabajado en otras ocasiones con PHP, que es una condición en una sola línea, donde colocamos la condición. Si se cumple, va a ser esto. Si no se cumple, va a ser esto. Entonces lo único que hacemos es imprimir un mensaje. Podemos actualizar el formulario y listo. Este corresponde a almacén. Este debe corresponder a sistemas y ya lo está tomando correctamente. Ya que tenemos esta parte, vamos a enviar nuestro formulario. Para esto vamos a nuestro controller y este ya va a ser muy parecido al de insertar, por lo cual podemos copiar todo el código y nos vamos al de update. Y aquí necesitamos hacer una modificación. Primero sería en esta parte de unique de la clave, porque si dejamos esta validación va a pensar que la clave ya existe y no nos va a dejar guardar el registro con su clave. Tendríamos que modificarla. Necesitamos agregar como una excepción, y esto es indicando a esta validación que ignore el campo ID con el valor, entre llaves, la variable ID que estamos recibiendo. Esto lo tenemos que cambiar a comillas dobles para que pueda interpretarlo correctamente. Los demás los podemos dejar con comillas simples, ya que acá estamos utilizando variables. Y de esta forma va a ignorar el ID de este registro que estamos actualizando. Por lo cual, si dejamos la misma clave no va a tener ningún problema. Pero si colocamos la clave de otro registro que sí ya existe, allí sí nos va a mandar ese mensaje de error. Y otra cosa sería es cambiar la función,
ya no va a ser insert, va a ser update. Pero a esta función de update necesitamos enviarle el ID, el cual va a actualizar. Sería ID, una coma y todos los elementos que vamos a actualizar. Vamos a hacer la prueba. Primero vamos a revisar esta parte del unique, lo vamos a quitar para que veas lo que va a pasar. Pasamos con el primero, aquí guardamos y nos dice que el campo clave debe ser único, precisamente porque dejamos la validación. Si se la regresamos, ahora sí, guardamos y listo, se hace la actualización. Lo vamos a cambiar de departamento a finanzas y aquí está, ya está cambiando el ID. Vamos por este otro y antes de actualizarlo podemos agregar una validación sencilla. También aquí como el de editar, que si no encuentra el ID, que te regrese a empleados. Y aquí ya tiene una restricción, que esta función de update no se puede utilizar desde URL. Si tú quieres aquí colocar update, no te lo va a permitir, o de la forma que es. Así no te lo estaría permitiendo. Necesitas enviar el tipo put. Pero también puedes agregar una validación adicional. Por ejemplo, verificar que la petición que está realizando es de tipo put. Por ejemplo, sería this, acá como variable, this request is, entre paréntesis, put. Aquí sería o, pero negamos esta validación. Es decir, si no es put o si el ID es nulo, retórnalo. Como te digo, aquí ya estás como reafirmando que la petición debe ser put. Si llega como get, si llega como post, no lo va a permitir. Así que vamos por esta, vamos a agregar la fecha de nacimiento. Guardamos. Y listo, revisamos la fecha, ya la está actualizando correctamente. Si quiero agregar una clave de un registro que ya existe, que ya tiene esta clave, me tiene que mandar el mensaje de error. Si le dejo la que tiene y hago otro cambio, aquí agregamos un 55 con ceros, aquí María.Martínez, guardamos y listo, ya se actualiza correctamente mi registro. Y ahora ya vamos a pasar a eliminar los registros. Esto debe ser en la parte de la tabla de empleados. Así que regresamos al index.php. Y aquí en la plantilla teníamos un botón. Este botón lo vamos a recuperar y lo vamos a pegar por acá. Este botón lo que nos va a ayudar es abrir a una ventana modal para que de esta forma podamos seleccionar o confirmar el registro a eliminar. Y ya podemos eliminar todo esto. Y regresamos a nuestra plantilla en GitHub porque requerimos la opción para el modal que está en el index.html. Está hasta abajo. Es acá en index. Y aquí está todo el modal. Lo pegamos después de table. Listo. Podemos hacer la prueba. Ya aparece nuestro botón. Damos clic y aparece el modal. Si no te aparece, revisa el código de la plantilla que te estoy compartiendo para ver qué datos tienes de forma incorrecta o diferente. Y aquí mira cómo va a trabajar. Este botón necesitamos enviarle el ID del registro que tiene que eliminar. Y esto va a ser en esta propiedad. Pero para que sea más fácil, vamos a enviarle toda la URL completa para la eliminación. Si regresamos a RESTful, sería esta ruta. Así que podemos copiar la de arriba. Lo pasamos acá. Sería empleados ID. Aquí ya no es necesario pasarle este de editar. Pero vamos a cambiar la propiedad al final como URL, porque ya no solo vamos a pasar el ID,
sino también la URL completa. Y nos regresamos al modal. Este modal lo que va a hacer es recibir esta URL y agregarlo en este formulario que tiene el footer del modal, en este action, para que así se envíe a esta ruta, pero también ya le estamos agregando el método delete. Aquí tal vez ya no es necesario pasarle el ID porque en la ruta ya lo lleva. Tenemos el botón de submit y el botón para cerrar. Pero aquí necesitamos también agregar código de JavaScript, porque esto no se va a hacer directamente. Esto de pasar este dato, o en este caso la URL, no se va a hacer directamente. Necesitamos trabajar con código JavaScript. Pero mira, te recomiendo que este código de JavaScript lo agregues después de agregar el JavaScript de Bootstrap. ¿Y cómo estarías haciendo esto? Pues sería muy similar como hicimos la renderización de la sección contenido. Lo agregas abajo y lo llamas script. Entonces acá en las vistas tú puedes definir si vas a usar o no esta sección. Si no lo agregas no hay ningún problema, se quedaría vacío. Pero si sí, aquí lo estarías definiendo. Y este JavaScript ya también lo tenemos en la plantilla. Lo podemos copiar toda esta parte y lo pegamos por acá. Te explico rápidamente lo que va a hacer esta sección de JavaScript. Toma el elemento por el ID que se llama elimina modal, que es nuestro modal. De aquí valida si está definido. En caso de que sí, le agrega un evento. Este evento corresponde a Bootstrap, no es directamente de JavaScript, es de las funciones de Bootstrap, el cual detecta cuando se muestra la ventana modal. ¿Qué pasa si se muestra esta ventana? Va a realizar lo siguiente. Va a tomar el botón que tú has presionado, este que hemos definido por acá, este botón lo va a tomar todas sus propiedades. Y de ese botón va a buscar el atributo que se llama data-bs- en este caso URL, que es la URL que se ha definido hacia dónde tiene que ir el formulario. Una vez que ya tenemos esta URL, de aquí nos pasamos al elimina modal y buscamos un elemento por su ID que se llama form-elimina, es decir, este formulario. Ya teniendo ese elemento, le establecemos un atributo, que en este caso sería el action, y a este action le pasamos toda la URL que tiene el botón, por lo cual cada botón va a tener una URL distinta. Como tal, solo va a cambiar el ID del registro al cual estás llamando. Y una vez que tú presiones ese botón, se va a activar el submit y te va a enviar al controller que se llama delete. Y también aquí podemos hacer nuestra validación de que si el ID es diferente a nulo o el método es delete, que si no es delete se regrese a empleados. Y en caso de que todo esté correcto, entonces podemos indicar que empleados model es igual a new empleados model con el objeto traemos la función delete y solo le pasamos el ID. Y podemos hacer un return a direct, entre paréntesis, la función to, y se va a empleados. Y listo. Vamos a revisar. Eliminamos el segundo, presionamos eliminar y listo. Vamos a la base de datos para corroborar que ya está eliminado. Podemos agregar uno así con datos muy genéricos. Guardamos. Aquí nos solicita con HTML el email. Esta nos valida. Guardamos. Y listo. Ya podemos agregar sin ningún problema
un registro, modificarlo y eliminarlo. Ya por último, lo que vamos a realizar es una consulta. Ya que estamos haciendo una foreign key, necesitamos crear un inner join, porque aquí en esta tabla solo nos está mostrando el departamento y su ID, no está mostrándonos el nombre del departamento. Y como es esta vista, requerimos que sí nos muestre el nombre. Así que vamos a crear una función aquí en empleados model, porque aquí van a ir todas las consultas. Creamos una consulta de tipo public, en realidad es una función, public function, empleados departamento. No va a recibir nada y mira cómo la vamos a ir construyendo. Con this hacemos referencia a este modelo, es decir, a la tabla de empleados. Indicamos select y primero vamos a seleccionar de la tabla empleados todos los campos. Punto asterisco, una coma. De aquí vamos a solicitar a departamento. Es departamentos, punto, nombre. Pero como la tabla de empleados ya tiene una columna nombre, agregamos un alias. Departamento. Aquí podemos continuar, pero vamos a dar un enter. Vamos con join. Para hacer un inner join requerimos agregar la otra tabla. Departamentos. Agregamos una coma. Hacemos la referencia que sería empleados.id departamentos. Aquí es departamento solamente. Y tiene que ser igual a departamento.id, que es la relación de la foreign key que hemos agregado. Aquí podemos dar punto o podemos continuar de esta forma. E indicamos que de todo esto nos traiga todos los resultados. Pero teniendo en cuenta estas condiciones del inner join. Y al final colocamos return a todo esto para que nos regrese la información. En caso de que quieras agregar tal vez un where, lo puedes hacer aquí muy sencillo. Sería where, entre paréntesis, puedes colocar empleados, punto clave, y acá puedes pasarle una variable clave o un string directamente, como tú lo quieras trabajar. Pero es muy sencillo agregar filtros ya con el query que nos permite trabajar el framework. Y ahora esta función necesitamos llamarla desde el controlador. En el index ya no traemos esta de final, sino la función empleados departamento. Vamos a actualizar, puede que nos mande un error o puede que no. Pero ahora necesitamos visualizar el nombre del departamento, que ya lo hemos cambiado y ya no va a ser el ID, sino va a ser departamento. Actualizamos. Al parecer no está. Vamos a revisar el modelo. Se llama departamento. Aquí está mal el nombre de la tabla. Actualizamos. Aquí también nos falta la S de departamentos, que es el nombre de la tabla. Vamos a actualizar. Y aquí cometimos un pequeño error porque estuvimos trabajando el formulario new. Y no es en el new, es en el index. Porque como son parecidos, por eso es que nos confundimos. Ahora sí actualizamos nuestra vista y ya aparece el departamento con su nombre. Podemos cambiarlo. Y ya se actualiza correctamente. Y hasta este punto ya hemos terminado nuestro primer proyecto. Como te diste cuenta, fue todo desde cero. Vimos la mayoría de los conceptos que estuvimos revisando a lo largo del curso. Y ya más adelante vamos a tomar otros temas que todavía faltan del framework, para que al final creemos un sistema completo con este framework y así podamos aprender
diferentes técnicas de programación, algunas funciones adicionales, así como actualizaciones que está teniendo este framework CodeIgniter 4. Recuerda que en la parte de la descripción te dejo las plantillas que estuvimos trabajando, así como el código fuente de nuestro proyecto. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos, hasta la próxima.